yo les di a cada grupo, no sé si hay gente digamos, chicos de cada uno de los grupos, capaz que ya lo vieron a los ejercicios, o si los tienen resueltos, también los podríamos ver. No sé si se acuerdan que yo les había repartido los ejercicios, ¿los hicieron o no? No hay problema si no lo hicieron, igual lo vamos a ver, pero si alguno ya lo hizo, mejor, porque capaz que tienen dudas sobre esos ejercicios. Bien, bueno, yo les voy a compartir la pantalla, vamos a ir viendo entonces. ¿Ven ahí mi pantalla, no? Sí, profe. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, el 6 ya lo habíamos hecho. El 7, el 7 no lo habíamos hecho, nos quedaba el 7, ¿sí? El 7, ¿qué dice? Dice, se toma un préstamo con pago único al vencimiento por 100.000 pesos. Es pago único al vencimiento. O sea, que tomé un préstamo hoy y recién lo voy a cancelar cuando el capital al vencimiento. Vamos a ir haciendo si no la línea de tiempo. Entonces sería un préstamo de pago único, si esta sería la línea de tiempo, no sé todavía en qué tiempo, pero acá pongo el vencimiento, tengo que devolver de capital, ¿sí? Los 100.000 al 3,04% mensual sobre saldo. Sobre saldo, 24 cuotas. Pero fíjense, a ver, ¿qué sistema sería este? Lean esta primera parte. ¿Qué sistema ven que es? Americano. Eso que marqué ahí. ¿Qué creen que es? ¿Alemán, francés, americano? Americano. ¿Cómo lo ven? ¿A qué se parece la forma que tiene? ¿Mm? ¿Qué será, chicos? Si dice al final, ¿cuál devolvía al final? Sistema americano. Hablen, a ver, si pueden activar los micrófonos. ¿Cuál? ¿El americano? Profe. Bien, el americano sería, ¿no? El que se devuelve al final. ¿Ven? Este, acá. ¿Y qué pagamos durante la vida del préstamo? Y yo le había dicho, ¿se acuerdan que los bonos por lo general son así? Que solamente pagamos el Interés. interés o la renta, ¿sí? Solamente pagamos renta. Y al final pagamos intereses. Perdón, intereses pagamos durante la vida del préstamo y al final pagamos el capital. ¿Bien? Bien. Y después dice, para poder realizar la cancelación final del préstamo se considera la posibilidad de constituir un fondo amortizante, sinking fund, depositando una suma determinada en forma mensual junto al pago de la cuota del préstamo. ¿Cuál será el valor de la cuota del fondo amortizante si el spread de tasas fuera del 1,5377%? ¿Cuál será la cuota total que deberá reunir mensualmente para el pago del préstamo y el fondo amortizante? Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver entonces a este ejercicio? Entonces, en este ejercicio, digamos, es un préstamo que lo vamos a cancelar al final, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a devolver al final? El capital, ¿sí? Y durante la vida del préstamo, ¿qué vamos a pagar? Solamente vamos a pagar intereses, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que hacer, me cambió acá ahí está, el formato borrar todos los dibujos, el formato del Zoom. Entonces yo tuviese que hacer la línea del tiempo. Entonces Ruido. devuelvo al final los 100.000, ¿sí? De capital. Este sería la cuota de capital, la pago al final. Y durante la vida del préstamo, o sea, en 24 cuotas, en forma mensual, dice, ven, en la cuota 1, 2, 3, ¿qué es lo que voy a pagar?
solamente intereses. ¿Sí? ¿Y el interés es de cuánto? Es del 3,04 mensual. O sea, ¿cuánto sería el interés mensual entonces? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calcularíamos el interés? A ver, ¿cómo calcularíamos el interés? Si pueden activar el audio, los micrófonos, o así yo los veo, chicos, y es más interactivo. Si no me dejan hablando sola, cómo pagaríamos el interés? Decimos que solamente pagamos interés durante la vida del préstamo y al final el capital. ¿Cómo calcularíamos el interés si el interés mensual es del 3,04%? El interés, a ver si ustedes piensan lo mismo que yo, que cada una de las cuotas sería igual a cuánto este interés. ¿Qué es lo que tendría que hacer? O el interés 1 sería igual a cuánto? A los 100.000 por el 3%, por el 0,0304. ¿Sí? Entonces, cada cuota de interés es esto, es 3.040. Entonces, en cada pago vamos a tener, en cada cuota, 3.040, 3.040, 3.040 y así durante 24 cuotas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Está profe. claro? Sí, profe. Sí, Bueno, y dice que al mismo tiempo que pagamos cuota de interés, vamos armando como un fondo de ahorro. Bien, en ese fondo de ahorro, ¿qué tengo que llegar a juntar? 100.000 pesos dentro de 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que debería calcular? Fíjense que yo acá ya lo tengo calculado. ¿Qué es lo que debería calcular? La cuota facultativa. La cuota, ¿sí? Yo tendría si yo tengo que el valor final, ¿cómo era ¿se acuerdan? El valor final es igual a la cuota ¿cómo sería ahí? Por 1 más la tasa elevado a la n menos 1 sobre la tasa, ¿sí? Entonces, este valor final ya lo tienen. La tasa también y el n también. Entonces, faltaría sacar cuál es la cuota de ahorro. Bueno, si ustedes resuelven esta fórmula, que es la que está acá, ¿sí? Les debería dar que en forma mensual, o sea, junto con el interés, que sería este, ven, todos los meses 3.040, también vamos a aportar una cuota de ahorro, que serían estos, los 3.501, ¿sí? Todos los meses 3.501. Entonces, ¿cuánto sería la cuota total? La suma de los 3.501 más los 3.040, que esto les daría 6.541, ¿sí? Entonces, la cuota total es igual a la cuota del ahorro más la cuota de los intereses, que serían los 3.040. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, yo les voy a pasar, espérenme que han cambiado el Zoom, por ahí me cuesta un poco borrar todos los dibujos. Les paso para que entren, compartir con otros, eh, copiar enlace. Fíjense que yo les paso el link si ustedes quieren entrar al Excel. Ahí. Fíjense. Si no me modifiquen la fórmula porque todo el que los va a dejar modificar. Entonces, la cuota total es igual a la cuota de los intereses, o sea, al interés más la cuota del ahorro. Y si yo sumo esas dos cuotas, me dan 6.541. ¿Ven? Entonces, eso ya respondimos. Y eso sería, ¿cuál será el valor de la cuota del fondo amortizante? Es esta. Y, fíjense acá, chicos, la tasa de interés. ¿Qué tasa usé yo? Fíjense que dice, si el split de tasa fuera del 1,53,77. ¿Qué quiere decir esto?
Una cosa va a ser la tasa de interés del préstamo, que es esta tasa, del 3,04% mensual. Y otra cosa es la tasa del ahorro, ¿sí? Esa tasa del ahorro, fíjense que cómo la calculamos, está expresada en variación porcentual con respecto a la tasa del préstamo. Entonces, ven acá la calculé. Entonces, ¿qué hacemos? Uno más la tasa del préstamo sobre uno más el spread, que es este 1,5377. ¿Ven? Entonces, le quedaría que la tasa del ahorro es 1,47% o 1,48%. Entonces, de nuevo, son dos operaciones en un solo ejercicio. Por un lado tenemos el sistema americano, donde devolvemos al final el capital y solamente pagamos intereses, que tiene una tasa de interés, que esa es la tasa activa, que es la del 3,04. Y por el otro lado, vamos formando un capital con un fondo amortizante, que es este Sinking Fund, y vamos ahorrando 3.501 pesos todos los meses. ¿A qué tasa? A otra tasa, a esta tasa, a la tasa del, voy a cambiar de color a esta tasa, a la tasa del 14, del 0,01479, ¿sí? Y esta tasa, por eso IP sería esta tasa pasiva, está expresado en función a la otra tasa. Bien, ¿queda duda de este ejercicio? Si no, paso al que sigue. Ay, se me cerró. ¿Chicos? No, profe. ¿Quedó claro? Creo que les deja descargar el Excel. Prueben si les deja descargar. Les debe dejar. Después, el ejercicio 8, veamos el 8. El 8 dice, compramos un automóvil usado en 30.000 pesos, a pagar en cuotas constantes de 2.400 pesos. Pues el precio, el valor actual serían 30.000, ¿sí? Las cuotas son de 2.400, que incluyen intereses directos del 3% mensual sobre el capital total. Fíjense que ya me dice que es 3% directo. Entonces, ¿qué sistema es este? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La tasa directa. El argentino, claro, o tasa directa. Sobre el capital total, ¿ven? Acumulados al préstamo y abonados en cuotas constantes. Y me dice, ¿cuántas cuotas debemos pagar para cancelar la deuda? Fíjense que no me da la cantidad de cuotas, ni tampoco me da la tasa de interés. Y dice, ¿y qué tasa de interés mensual sobre saldo representa la operación? No me da la tasa tampoco. La tasa de interés, la real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Fíjense que acá ustedes deberían irse, vayan a las fórmulas que tienen en la cartilla, en las del lo que es el sistema directo. Bueno, y ahí qué vamos a ver. Fíjense que acá esta fórmula en el sistema directo. En el sistema directo ven que dice la cuota es igual a B, que sería el valor actual, por 1 menos 1 sobre N sería más R, ¿sí? Entonces, el valor actual lo tenemos, son 30.000, ¿sí? La cuota la tenemos, es 2.400. Después hacemos por 1 sobre el N, no lo tengo. Y sí tengo el R, la tasa, es 3% mensual. Entonces le ponen 0,03. Entonces ustedes despejan de acá, ¿qué despejan? N, y les va a dar que N es igual a 20. Fíjense que acá tienen la fórmula. Despejan y les da 20. Entonces, una vez que ya tienen el N, ¿qué es lo que van a calcular? Yo acá lo tengo calculado con la función tasa, se llama en un Excel. Vamos a borrar los dibujos. ¿Cómo podemos calcular la tasa? O sea, para tasa hay que hacer interpolación
o la calculadora, o en la calculadora financiera. Yo acá en el Excel lo tengo con, fíjense, acá dice tasa, miren acá arriba. Esto es la función tasa del Excel, ¿sí? Ahí arriba lo marqué con naranja. Entonces uno escribe la palabra igual a tasa y va poniendo los datos que pide. Ven que dice F234. Entonces vamos pidiendo los datos que nos piden. A ver, yo lo voy a hacer de nuevo, me voy a apagar en otra celda y escribo tasa. Tasa. Y ahí pongo, ¿cuál es el número de periodo? 20. Después pongo, ¿cuánto es el pago por periodo? 2.400. ¿Cuánto es el valor actual? 3.000. ¿Cuál es el valor futuro? 0, 0 y 0. Y ahí ponen Enter. Ay, no me dio. A ver. Acá hay algo que puse mal. Ah, porque uno no puede ser positivo y el otro negativo. A ver, ahí está. ¿Ven? Pasa que hay que ponerlo, acuérdense que es como que sale dinero e ingresa dinero. Por eso es que es negativo. Y ahí ya lo solucioné. Eso es con la función del Excel, ¿ven? Esa es la tasa. Otra forma de sacarlo, que es lo que hicieron ustedes con el profe cuando les enseñó la interpolación, ¿qué es lo que podrían hacer? Sacar con una tasa de interés 1, yo acá supuse un 3%. Saco el valor actual neto con esa tasa. ¿Sí? Sacan el valor actual y le restan la inversión inicial. Sacan este valor actual neto. Fíjense que acá me da euros, pero por una función del Excel, sería pesos. ¿Sí? Después sacan con otra tasa, en este caso una mayor, el 6%, y les da otro valor actual neto. ¿Sí? Y se acuerdan la fórmula de la interpolación, ¿cómo hacíamos? En este caso ponemos la tasa más baja y 1, ¿sí? Más, ¿ahí qué hacemos? Y 2 menos y 1 por, tienen acá que poner el BNA, este BNA de 2, espérenme que quiero ver cómo lo tengo acá en la fórmula. Yo acá les hice, en Excel tienen acá al costado con la interpolación. Acá. ¿Dónde está la división? Acá. Entonces toman el J36, que sería el BNA de la tasa 2 sobre, ¿cuál es el de la tasa 2? A ver, espérenme. No, el de la tasa 1. Ese ejemplo que tienen ahí está con esto que sería acá, a ver, lo borro de nuevo, es interpolación. Voy a borrar los dibujos, ahí le vuelvo a explicar. Borrar todos los dibujos. Esto que está acá, esto es con interpolación lineal. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hice entonces? Saqué un valor actual neto con una tasa de interés que usé para aproximar del 3%. Después, otro valor actual neto con una tasa del 6%. ¿Sí? Y acá tengo el resultado. O sea, con interpolación me da un 5%. Ven que me da muy parecida a la tasa. ¿Cómo lo sacamos? Con la fórmula de la interpolación. Que si ustedes hacen clic en esa celda, ven que ahí está resuelto. Y que sería hacer igual a la tasa 1 más, después sería la I sub 2 menos I sub 1, ¿sí? Y después ponen el valor actual neto de 1, de la tasa 1, sobre el valor actual neto de la tasa 1 menos el BNA de la tasa 2. Bueno, esto es por interpolación. Y resuelven y les va a quedar esto, 5,09. Ahí lo tienen resuelto. Para aquel que no tiene calculadora financiera, para que lo haga por aproximación lineal. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro, chicos? Entonces, porque me pregunta, ¿qué tasa de interés mensual sobre saldos sería esta? ¿Con interpolación o con función tasa? ¿Y cuántas cuotas debemos pagar? Usamos
la fórmula de la cuota del sistema directo y despejamos. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio? No sé si quieren que vuelva a explicar o hay algo que no hayan entendido. Profe, ¿puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte? ¿Todo? ¿O Sí, por qué favor. parte no entendiste? Prácticamente ese de la interpolación, ¿cómo? Mm, Sí, bien. Si yo acá voy a hacer la línea del tiempo, ¿sí? Entonces, el valor actual, ¿cuánto es el automóvil hoy? ¿Cuánto sale? 30.000. Ese sería el momento cero, ¿sí? El valor actual. ¿Cuántas cuotas voy a tener? Voy a tener una, dos, tres, y así hasta llegar a 20. Voy a tener 20 cuotas. ¿De cuánto? De 2.400. ¿Sí? De 2.400. 20 cuotas. Entonces, ¿qué estoy buscando yo con esta interpolación? Haciendo una tasa que me iguale, que si yo descontase, fíjense, una tasa que me iguale la inversión inicial a los flujos futuros, ¿sí? A 240 sobre 1 más, ese 1 me salió medio raro, 1 más I más 2.400 sería, ¿no? 240 sobre 1 más I elevado al cuadrado. Y así voy a tener, esto se va a repetir hasta 2.400 sobre 1 más I elevado a la 20. ¿Bien? Entonces, no hay forma de despejar esta ecuación. No se puede despejar la tasa. Es imposible despejar la tasa. Acá lo que nosotros tenemos que saber cuál es esa tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo la podemos despejar? No se puede, o bien con una calculadora financiera, o bien con la función tasa de acá del Excel, o bien usando interpolación. Yo acá lo hice con la función tasa, ¿ven? Acá en amarillo, con esta función tasa, acá. Y acá de este otro lado lo hice con aproximación, ¿sí? Con interpolación lineal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula, ¿sí? ¿Cuál es el valor actual neto con esta tasa? ¿Y cómo calculamos el valor actual neto? SBNA. ¿Qué hacemos? A estos 30.000, ¿sí? Los vamos a pasar restando para el otro lado. Si uno los pasa restando esa inversión inicial o esos 30.000, este lado, esto sería igual al valor actual neto, ¿sí? O sea, los flujos futuros traídos a hoy, menos la inversión inicial, que ya están en hoy, les da el valor actual neto. Entonces, si yo descuento todos estos flujos de fondos a la tasa del 3%, a esta tasa del 3%, si yo los descuento a la tasa del 3, fíjense, me da que el valor actual neto es positivo, de 5.705. Si yo hago el mismo procedimiento, pero descuento todos estos flujos a una tasa del 6% y le resto la inversión inicial, me da que el valor actual neto es negativo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo acá haría un gráfico, ¿sí? Donde acá tenemos el valor actual neto, ¿sí? Y en el otro lado tenemos la tasa, ¿sí? Acá tenemos la tasa. Entonces, ¿qué es la tasa, la TIR? Es aquella tasa que hace que el van sea cero, ¿sí? Si este fuese un eje, acá el van sea cero. Es donde se corta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo el van va a ser positivo? Acá, en esta parte. ¿Cuándo el van va a ser positivo? Como acá. ¿Sí? En este caso, fíjense que el van me da positivo. Acá, fíjense que me da ¿cuánto? 5.705. ¿A qué tasa? ¿Sí? A una tasa del 3%. ¿Sí? Y después el van me da negativo a una tasa del 6%. Fíjense que el van, acá una tasa del 6% estaría en un eje negativo. Sería menos 2.472.
Entonces, con la interpolación nosotros calculamos esta tasa, ¿sí? Esta es la fórmula de la interpolación. ¿Cuál es la fórmula de esa interpolación? ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar dos tasas. Una tasa que esté por debajo de la tasa de la TIR y una tasa que esté por encima. Una tasa que me dé el van positivo y otra que me dé el van negativo, ¿sí? Entonces, con una tasa calculamos el BNA. Y con otra tasa más alta o lo volvemos a calcular. Entonces ven que en uno me da positivo y en otro negativo. Entonces, ¿cómo calculo la interpolación? En la interpolación ponemos que la tasa 1 más la tasa 2 menos la tasa 1, esto por el BNA de la tasa 1, o sea, este que está acá, 5.700, sobre el BNA de la tasa 1 menos el BNA de la tasa 2. ¿Esto lo vieron con la profe al teórico de la interpolación o no? Si no, ¿saben qué les recomiendo? En la página está subido, ustedes tienen subido material. En la página hay un material de Dan Roof que explica esto, lo de la interpolación. Lo tienen subido en la página. Es una lectura de una, 2 hojas. Y ahí les explica la interpolación. Esto mismo que estoy explicando yo. ¿Vieron la interpolación? Sí, la vimos, profe, pero no mucho. En el teórico, ¿vieron? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, Sí, ahí yo te profe. lo resolví con interpolación y también con el Excel. Y el que tenga la calculadora financiera no hace falta que haga la interpolación. O sea, en la calculadora lo que va a despejar es la tasa. Bien, ¿quedó claro entonces ejercicio 8? No sé quién había consultado recién. Sí, me quedó claro. Bien. Gracias. Después descarguen este archivo, chicos. Así lo hacen ustedes. Y lo van controlando con el Excel. Bueno, sigan. El ejercicio 9 dice, en abril de 2016 se tomó un crédito hipotecario UVA, unidad de valor adquisitivo, por un importe de 1.000.000 de pesos a 15 años. Crédito hipotecario UVA a... esperen que quiero ir anotando los datos. Crédito hipotecario UVA por 1.000.000 de pesos a 15 años. La tasa nominal anual publicada era del 8,5% y el sistema de amortización francés, ya le da que era sistema francés. Y el valor de la UVA era de 14,053. Esto es 14, sería no 14.000, 14,053. Determine el importe del préstamo en UVA y la cuota a pagar mensualmente en UVA y en pesos. Bueno, veamos hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dan como dato? ¿Cuál es el valor actual? 1.000.000. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa? La TNA. Es un 8,5. ¿Sí? ¿Y el préstamo cómo lo vamos a pagar? En forma mensual. Entonces, ¿qué tendría que calcular acá? Esta tasa mensual. ¿Que cómo hacemos? ¿Qué haríamos? 0,085 dividido 365 por 30 me da 0,0699. Esto, ¿sí? O 698. Calculan la tasa, la mensual. Este es proporcional, ¿sí? Y el valor de la uva, del valor uva era 14,053. ¿Cuántos? Si serían 15 años, y en cada año tenemos 12 meses, sería de 180 meses. ¿Bien? Entonces,
¿Qué es lo que me está pidiendo ahora? Que determine cuál es el préstamo en uvas. ¿Qué es lo que hacemos? Si se pidió 1.000.000, ¿sí?, dividido el valor uva, que es 14,053, ustedes agarren la calculadora y hagan 1.000.000 dividido 14,053, le va a dar que ese préstamo en uvas es 71.159 uvas. Entonces serían como cantidades, ¿sí? 71.159 uvas, ¿sí? Acá no iría el signo peso, porque sería cantidad. No iría y el signo peso, sería uvas, ¿sí? Ese es el préstamo en uvas. Y nos pide calcular la cuota a pagar mensualmente en uvas y en pesos, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos la cuota? La cuota es fácil. ¿Qué es? El sistema francés, ¿sí? ¿Cómo calculamos la cuota en el sistema francés? Es fácil, acá tenemos la fórmula. ¿Ven? Este es el sistema francés, ¿sí? Sabemos que el valor actual es igual a la cuota por 1 menos b a la n sobre i. Entonces tenemos este valor actual que es 1.000.000, tenemos todos estos datos, lo que me está faltando es la cuota, entonces la despejo. Y fíjense que la cuota les da en pesos 9.779,26. ¿Y cómo la pasamos a uva? Lo dividimos el valor uva, que es 14,053. Si ustedes hacen la cuota, o sea, los 9.779 dividido 14,053, les va a dar 695,88. ¿Sí? Este valor uva es igual entonces a ¿qué? A la cuota sobre el valor uva de 14, al inicio, ¿no? 14,053. Entonces ese sería el punto A. Hasta acá, ¿se entiende el punto A? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, el punto B dice, pagadas 12 cuotas, el BCRA informa que la uva a partir de ese momento tiene un valor de 18,83. Ya pagué 12 cuotas, o sea, me están faltando, digamos, son 180 y pagué 12. Igual no sé qué es lo que me pide. Pagué 12 cuotas, el BCRA informa que el valor uva subió. Ahora es 18,83. Calcule el saldo en uvas y el valor de la nueva cuota en pesos. Entonces, ¿la cuota me va a cambiar o no? Si es sistema francés, ¿me va a cambiar la cuota? En pesos sí, pero en uva no, debería seguir siendo la misma, o sea, 695,88, ¿o no? Porque es cantidad de uvas. Vamos a borrar los dibujos, no quiero ir más abajo, espérenme. Acá, fíjense, ¿cuánto es la nueva cuota? Fíjense, si ustedes tienen acá que la cuota en uva valía 695,88. Si esos 695,88 ustedes lo multiplican, o sea, la cuota en uva era 695,88 uvas, ¿sí? Si a eso ustedes lo multiplican por el valor actual del uva, que es 18,83, les debería dar esto, los 13.113. O sea, la cuota a ustedes no les varió en cantidad de uvas. En 13.000, sería 13.000. Esperen, vamos a borrar acá. Ahí, sería en 13.113. O sea, en cantidad de uvas, esto le queda fijo porque es sistema francés. Lo único que cambia es esto, el valor uva. Entonces, la cuota es la cantidad original de uvas por el precio de la uva después de 12 meses, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo calculamos el valor del préstamo? ¿Cómo lo calculamos? Fíjense que acá lo calculé yo. ¿Qué es lo que calculé yo?
el valor actual, ¿sí? O el saldo en la cuota 12, ¿sí? El saldo o el valor actual en la cuota 12. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? La cuota, que ya la había calculado, acá 9.779, 9.779, por, acá ¿qué calculamos? 1 menos b a la n, por 1 menos el b a la n, ¿qué sería? 1 más la tasa. No la voy a repetir porque ahí está, ¿sí? Pongo la tasa. Elevado ¿para cuánto? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Exacto. Las cuotas que me faltan. ¿Cuántas cuotas me faltan? 12. 180 menos 12. ¿Sí? O sea que serían 168 menos 168. Sobre la tasa, que también la tenemos acá, no la voy a copiar porque es todo de esta tasa larga, 0,069. ¿Sí? Entonces despejan y sacan el valor del actual, ¿sí? El saldo de la deuda. Y a ese saldo de la deuda, ¿qué hacemos si ya tenemos el valor UVA? Lo dividimos en 18,83 y les va a dar este valor UVA, 68.000. Si ustedes hacen 965, 166 dividido el valor UVA actual, 18,83, le va a dar, a ver, espérenme que quiero sacar la fórmula. Acá. Bueno, acá está la fórmula. Y les dio 965, 166. ¿Y cómo llegamos al valor UVA? Lo que hacemos es ese valor dividido la cantidad de uvas. Yo acá lo dividí, me da 68. ¿Qué es lo que pregunta acá? Espérenme, tienen un valor, calcule el saldo en uva y el valor de la nueva cuota en pesos. En uvas, este uva, fíjense que acá les da 68,640, porque les está dando, fíjense, el valor en uva original. Voy a borrar los dibujos, así vuelvo a explicar esto del saldo en cuota. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es esta fórmula que yo tengo acá? Es sacar el valor actual, ¿sí? El valor actual de la renta constante. Ustedes ya lo saben, que es igual a la cuota por 1 menos b a la n sobre i, ¿sí? Y les da este valor actual. A ese valor actual, ¿sí? Si nosotros lo dividimos, dividido el uva original, ¿sí? Serían dividido 14,053, ahí les va a dar esa cantidad de uvas, ¿sí? Hagan 965, 166 dividido 14,053 y les da, ven, 68,680 uvas en cantidad. Y si la tuviesen que evaluar, ¿cuál valor del uva utilizarían? ¿El viejo de 14 o el de 18? El de 18. Esto está en uvas, no es pesos. Ahí está mal pesos, no es pesos, es en cantidad de uvas, ¿sí? Y a eso lo multiplican por el valor de la uva, que es 18,83, y la deuda en uvas serían 1.293.000. Pero no nos pide eso, nos pide la deuda en uvas, ¿sí? Por eso yo no lo puse, solamente nos pide en uvas. ¿Se entiende, chicos? Este punto Sí, B, profe. ¿sí? Profe, Bueno, y el C dice, ¿qué pago extraordinario? No, si se quisiera seguir pagando la misma cuota en pesos antes de la actualización de UVA, ¿qué pago extraordinario se debería realizar junto con la cuota 12?
Dice, si se quisiera seguir pagando la misma cuota en pesos, ¿sí? La cuota que pagábamos en pesos, que era esta de 9.700, eh, antes de que suba el UVA, ¿qué pago extraordinario se debería realizar junto con la cuota 12? ¿Cómo lo resolví? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hice yo ahí? Hice, tenemos 971, que sería el valor de la nueva cuota en uvas por la cantidad, nueva cuota por el saldo, que es 98,62, menos el valor actual. La cantidad de cuotas, o sea, ¿cuántas cuotas nos quedan? ¿Dónde saca este 961? A ver. Dice, el valor de la deuda en el momento 12, dice. Menos, con esta fórmula sería ahí, el pago extraordinario. Dice, el valor de la deuda, ¿sí? En la cuota 12, con la nueva fórmula del UVA, menos el valor de la deuda con la fórmula anterior, ¿sí? En este caso, con la fórmula anterior, ¿sí? El valor de la deuda serían los 965.166, ¿sí? Y el valor de la deuda con el nuevo UVA, el valor de la deuda con el nuevo UVA sería, a ver, veamos. Espérenme, voy a borrar los dibujos porque se me bloquea el mouse. Ahí. Entonces hacemos la nueva cuota, fíjense, este paso me faltó. Fíjense que la nueva cuota, yo ya lo había calculado igual ahí arriba, ¿no? O sea, hicimos la cantidad de cuota en uva por el valor de la uva, ¿sí? O sea, hicimos los 695,88 por 18,83. A ver, verifiquen. 695,88 por 18,83. Y esto me daba que el valor de la nueva cuota sería 13.103. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? El valor, ¿sí? El valor de la deuda en el momento 12 lo volví a evaluar, pero utilizando, fíjense, que esta fórmula, la fórmula del valor actual. ¿Cómo hacemos para sacar el valor actual? ¿Se acuerdan? Hacemos la cuota por 1 menos b a la n sobre i, ¿sí? Fíjense que 1 menos b a la n no me cambia, porque la tasa sigue siendo la misma, ¿sí? Y el n también. Entonces, yo volví a calcular el valor actual, pero acá en cuota cambio. No uso la de la original, la de los 9.700, sino usamos la nueva cuota, que serían 13.103. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan el valor actual del préstamo con la nueva cuota UVA, ese valor actual les da, ahí les digo lo que les da, porque, espérenme, se me cerró, ahí les digo lo que les da. Lo tengo acá, pero yo ya lo tengo neteado. Fíjense, si yo no le resto, ahora voy a modificar la fórmula, ahí. Fíjense, si yo no resto, ¿cuál sería el valor actual? 1.293.000, ¿sí? Entonces, a ese 1.293.000, este sería el valor actual de la renta constante con la nueva cuota UVA, que sería de 13.103,50, ¿sí? Bueno. Y acá arriba
este que está acá de 9,65, acá estos 9,65 sería el valor actual con la vieja cuota UVA, que era de ¿cuánto? De 9.779,26. Entonces, si ustedes hacen la diferencia de los dos valores actuales, hagan 1.200.000, hagan 1.293.252 menos 965, 166, y les va a dar el pago único, que sería, y yo lo voy a hacer en el Excel en vez de hacerlo en la calculadora, que sería ¿cuánto? Lo que yo ya tenía acá, ¿vale? Le resto menos estos 965 y serían 328, ¿sí? A ver, vuelvo de nuevo. ¿Cómo calculé ese pago extraordinario? ¿Sí? Entonces, el valor UVA cambió en la cuota 12. ¿Bien? Subió. Entonces, ¿cómo evalúo cuál es ese saldo extraordinario que yo tengo que pagar si quiero seguir manteniendo mi condición original? ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular dos valores actuales. Calculo el valor actual con la cuota UVA vieja de 9.779, o sea, calculo el valor actual con esta cuota, con 9.779, y que me da esto, ¿sí? Calculo el valor actual, pero con una cuota más alta, o sea, con 13.103, ¿sí? Y que me da esto. Entonces, la diferencia es ese pago extraordinario. Yo tendría que pagar 328.000 pesos para seguir pagando mi cuota UVA anterior de 9.779. ¿Se entendió ahí? Sí, Está profe. medio difícil con el UVA, Así pero no sé si han entendido. es. Medio. ¿No? Sí, profe, más o menos. ¿Qué es lo que yo hice? Vuelvo a explicar. Este es un préstamo UVA, ¿sí? Entonces nosotros sacamos cuánto es la cuota al inicio con este préstamo UVA. La cuota nos da 9.779 pesos, ¿sí? Bueno, eso me da la cuota al inicio. Pero dice, y son 180 cuotas. En el momento 12 dice que el valor UVA sube, ¿sí? Y me dice, si yo quiero seguir pagando la misma cuota, no que se me actualice porque subió el valor UVA, ¿cuánto tengo que pagar de extraordinario para mantener esa cuota? Entonces, ¿cómo lo calculamos a ese pago extraordinario? En ese mismo momento, y yo acá tengo esa línea de tiempo, acá fíjense que son 180 cuotas, ¿sí? Acá, en la cuota 12, acá calculo el valor actual con el UVA viejo, ¿sí? Con la cuota 10. Y calculo el valor actual con el UVA nuevo, ¿sí? De la cuota, con el UVA 1 le voy a poner. Entonces, el valor de mi deuda con el UVA anterior es 965.000, ¿sí? El valor actual con mi nuevo UVA, porque la cuota subió, porque subió el UVA, es 1.293.000. Entonces, la diferencia entre los dos valores actuales es ese pago extraordinario. Si yo quiero seguir pagando lo que venía pagando, ¿sí? En el caso de que no haga el pago extraordinario, mi cuota ya no va a ser de 9.000. Yo venía pagando, fíjense, 9.779. Y así todas las 180 cuotas. Si yo quisiera mantener esa cuota, debería hacer un pago extra de 328.000, porque si no lo hago, tengo que pagar los 13.103, porque estoy actualizando la cuota por el otro valor UVA. Bueno, ahí está explicado de otra forma. Yo lo que les diría es que se descarguen este archivo, ¿sí? Y lo intenten hacer, lo pueden hacer incluso de varias formas, ¿no? Yo por ahí no lo expliqué como está acá tan resuelto, pero
Porque acá, por ejemplo, la cuota, yo lo que hago es sacar la variación del UVA. No es necesario sacar la variación del UVA. Pueden calcular con variación del UVA o directamente multiplicar la cuota en UVAs por el nuevo valor UVA. O sea, de las dos formas deberían llegar al mismo resultado. Bueno, pasemos al otro ejercicio. ¿Ustedes tienen clases ahora? Mm, yo ¿No? no sé mis compañeros. Bueno, el ejercicio 10, ese ya lo vimos en clase ayer. Nos quedarían el 11 y el 12, ¿sí? El ejercicio 11 dice, por la compra de una moto Yamaha, tenemos dos ofertas por la financiación de un saldo de $12.000 a 12 meses aplicando sistema alemán, ¿sí? En el sistema alemán, ¿qué era lo que teníamos fijo? Amortizaciones. La amortización. Entonces, fíjense que yo acá tengo como un cuadro de marcha. Entonces, fíjense que si son $12.000, miren, ¿sí? Son $12.000. ¿Cuánto va a ser la cuota de amortización? ¿Cómo calculamos el T sub P? B sobre N, ¿sí? O sea que serían los 12.000 dividido 6. Y esto le da los 2.000. ¿Ven? Todas las cuotas de amortización es 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? Ambos son con sistema alemán. Son dos préstamos, Banco Sáenz o Banco Villa. Entonces tengo que ver cuál me conviene más. Entonces vemos que en el Banco Sáenz cuando me liquidan el préstamo, tiene comisión de otorgamiento del 2%, Banco Villa del 7%. El Banco Sáenz tiene un sellado del 1%, el Banco Villa del 1%. Ambos tienen gastos de sellado y comisión de otorgamiento. Después tiene distintas tasas, uno tiene tasa del 24 y otra del 12. Y tienen un seguro de vida. ¿Bien? Yo acá, ¿qué es lo que hice abajo? Fíjense que calculé cuál es la comisión y el sellado. Fíjense que la comisión es el 2%. O sea, el 2% de 12.000 serían 240. El 7% de 12.000 es 840. Y el sellado es el 1% del total, o sea, 120 y 120. Cada uno tiene sus gastos. El Banco Sáenz, 360, y el Banco Villa, 960. ¿Sí? Entonces, bueno, acá yo tengo del Banco Sáenz. Fíjense que del Banco Sáenz es, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto me voy a llevar? No me llevo los 12.000, me llevo los 12.000 menos los gastos. Me llevo 12.000 menos 360, o sea, me estaría llevando 11.640. ¿Bien? Y en el Banco Villa me llevo los 12.000, este es en el Sáenz, y en el Villa, ¿qué me llevo? Los 12.000 menos estos gastos, menos 960, me llevaría 11.040. ¿Bien? Entonces, nunca me llevo los 12.000, siempre el banco se queda con esos gastos, ¿sí? Entonces, acá yo armé como un cuadrito de marcha. Y después, ¿qué es lo que calculo? Los intereses, ¿sí? Fíjense que los intereses son distintos con cada préstamo, ¿sí? Fíjense que en el Banco Sáenz fíjense, es el 0,24% dividido 12. ¿Sí? Tengo que calcular me da la TNA, o sea que tengo que calcular el dividido 12, ya saco una tasa mensual. ¿Sí? Y entonces calculo los intereses, ven, con cada uno de estos dos préstamos. ¿Sí? Y después calculo el seguro, porque cada uno tiene un seguro, ¿sí? Que es sobre el saldo de la deuda. También, fíjense que el saldo de la deuda siempre va disminuyendo, entonces el seguro siempre va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces armamos los flujos de fondos con cada una de las alternativas. Bueno, cuando yo armé los flujos de fondos con cada una de las alternativas, ¿qué es lo que tengo que sacar? Acá, ustedes vieron con el profe la TIR, No vimos. la tasa interna de retorno o la TIR. No, profe. No lo ¿No vimos. vieron la TIR?
Bueno, ¿qué es la TIR? Es lo mismo con el de la interpolación, ¿sí? Yo tengo que buscar una tasa de interés, ¿sí? Que me iguale los flujos futuros descontados al valor actual. Lo mismo que yo expliqué de la interpolación, ¿sí? Hace rato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Lo que se calcula es la tasa interna de retorno, la tasa propia de cada una de las alternativas. Si yo haría la línea del tiempo, fíjense, con el banco Science, ¿sí? ¿Cuánta plata me llevo en el momento cero? Me llevo 11.640, ¿sí? ¿Y cuántas cuotas mensuales son? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que como es sistema alemán, la cuota me va disminuyendo, ¿sí? Además tengo un seguro ahí. Entonces, fíjense que la cuota 1 es de 2.264, la cuota 2 es de 2.220, la cuota 3 es de 2.176, y así hasta la cuota 6, que es de 2.044, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Descontamos todos estos flujos, ¿sí? A una tasa de interés X, no conozco la tasa, mi tasa es la incógnita, ¿sí? Que me iguale el descuento de estos flujos de fondos a la inversión inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es esa tasa que hace que el valor actual neto sea igual a cero, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿cuándo es a cero? ¿Cuándo es cero el valor actual neto? Cuando la inversión inicial es igual a la suma de los flujos de fondos descontados a una tasa de interés I, ¿sí? Para I que va de 1 a N, digamos, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es esta tasa, esa es la incógnita, esa es la incógnita, lo que no sabemos es qué tasa. Entonces, ¿qué usamos? La interpolación. El que no tiene calculadora financiera usa la interpolación, ¿sí? Y el que tiene la calculadora financiera, en la calculadora financiera tiene una opción, es la que dice cash flow, ¿sí? Y ahí completa los flujos de fondos y despeja la función TIR. ¿Tenemos a alguien que tenga la calculadora financiera acá? ¿No hay nadie? Si no, lo que podemos hacer es con interpolación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una tasa de interés, ¿sí? Probar, ¿sí? ¿Cómo probaríamos? Supongamos que si ustedes quieren probar al 5%, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Descontar todos estos flujos al 5%, ¿sí? Y restarles la inversión inicial, y van a llegar a un valor actual neto. Y después prueban con otra tasa, supongamos al 8%, ¿sí? O pueden probar con, en realidad la tira acá es 3%, debería ser una tasa intermedia. Pueden probar, no prueben con una del 8, prueben con una del 5 y con una del 2%. 2% y 5%. Va a ver que una tasa les va a dar un BAN positivo y otra tasa les va a dar un BAN negativo. Entonces ahí van a poder hacer la interpolación. Yo acá en el Excel lo calculé más fácil. ¿Cómo lo calculé? Usé la función TIR. Acá fíjense que cómo calculamos la función TIR en el Excel. Es sencillo en el Excel. En el Excel nos paramos en cualquier fórmula, en cualquier celda, que lo hicimos con el profe ayer. ¿Se acuerdan acá? Miren, ¿se acuerdan que armamos el flujo de fondos del préstamo? Esto lo hicimos con el profe. ¿Se acuerdan que yo les mostré, usamos la función tasa, TIR, y seleccionamos los flujos de fondos? Entonces me devuelve la tasa de interés, que en este caso sería un 8%, que si le agrego más decimales, ven que es 7,72. Entonces acá hicimos lo mismo. Sacamos la tasa de interés, la TIR se llama, de cada uno de estos flujos. Entonces, fíjense que la tasa de interés del banco Science es un 3,13. La del banco Villa es un 3,89. Pero esta tasa, si los flujos son mensuales, esta es una tasa mensual, esto es una I de 30.
Entonces, ¿qué tengo que sacar? Una tasa efectiva, la TEA, saco la TEA. O sea, hago 1 más I elevado a la 12, ¿sí? Menos 1, y ahí sacan esta tasa anual. Entonces, ¿con cuál préstamo me voy a quedar? Con el que tenga menor tasa, o sea, el Banco Sáenz, porque la tasa, la TEA sería este costo financiero total, es menor, ¿sí? Siempre el costo financiero total es la TEA. Yo lo que les recomiendo en este parcial, si ustedes pueden conseguir que le presten la calculadora financiera, va a ser mejor para calcular la TIR, porque hay dos formas de calcularla, tres serían. Una con la calculadora financiera, con el Excel o haciendo interpolación. El Excel no lo van a poder usar en el parcial. Entonces, no, digamos, con interpolación le lleva más tiempo, porque tiene que calcular valores actuales con distintas tasas e interpolar, ¿sí? Prueba y error. En cambio, con la calculadora ponen los flujos y ya les calcula la tasa. Yo lo que les voy a decir para la clase que viene, que vamos a ver bonos, lleven a aquel que pueda pedir de alguien que ya haya cursado y que tenga la calculadora financiera, llévenla, porque en bonos vamos a seguir viendo la TIR. Si no vemos bien el cálculo de la TIR cuando veamos ahora bonos, ¿bien? Por eso les pido, el que pueda, lleve, consiga, porque es fundamental para, particularmente para la TIR, la calculadora financiera. Es más fácil. Bueno, entonces, ¿cuál? Me quedo con la tasa menor, digamos, la que tenga menor tasa, que sería el Banco Sáenz. Bien, bueno, ¿hay alguna consulta, chicos, de este ejercicio? ¿Chicos? No, profe, no. No, bueno, les pido eso de la calculadora y si pueden sería fundamental, porque la clase que viene seguimos, vemos bonos, pero también se sigue calculando la TIR. Bueno, el ejercicio 12 dice, una pareja decide mudarse para lo que solicita un préstamo hipotecario a reembolsar en cuotas mensuales por sistema de cuota constante e intereses sobre saldo. Decide mudarse para lo que solicita un préstamo hipotecario a reembolsar en cuotas mensuales por sistema de cuota constante e intereses sobre saldo. Si la cuota es constante, ¿qué sistema es? Francés. Francés, bien. Teniendo en cuenta que para la cuota número 50 los datos son, me dan para la cuota 50, ¿sí? ¿Qué sería ese B49? Es el saldo de la deuda en el momento 49. Me da el interés de la cuota 49 a 50 serían 6.664,19. La amortización de la cuota 50, T50 ahí es 885,02 y T50 sería la amortización acumulada hasta la cuota 50 es 20.771. Determinar. Dice, el valor de la cuota, la tasa efectiva mensual, la TNA, con capitalización mensual y plazo del préstamo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular todo lo que nos pide? Primero nos dice que el valor de la deuda en el momento 49 es 180.000. El interés que va de la cuota 49 a la 50 es 6.664. Después nos da la amortización de la cuota 50 es 885,02. Y la amortización acumulada hasta la cuota 50 es 20.771. Acá están los datos anotados. ¿Cómo calcularíamos, dice, el valor de la cuota? Si nosotros sabemos que la cuota está formada por capital y amortización, ¿cómo calcularíamos? Fíjense que yo ya lo calculé. ¿Qué es lo que tengo que sumar? El interés de la cuota 50 más la amortización. Entonces serían los 6.664 más los 885,02
y me va a dar la cuota, ¿sí? O sea, esta cuota, la cuota es igual a ¿qué? A la suma de la parte que corresponde al interés y la parte que corresponde al capital. Entonces acá tienen la cuota. Tenemos el monto de la cuota. Bueno. Y después nos piden las tasas. Tasa efectiva y la TNA con capitalización mensual y plazo del préstamo. Bueno, ¿cómo podríamos calcular la tasa? ¿Sí? Si nosotros sabemos, ¿sí?, que, fíjense acá, dice, si nosotros tenemos, fíjense ahí en la escuela, si nosotros tenemos que la amortización de la cuota 50, ¿sí?, es igual a 885,02, ¿sí?, si a eso, ¿sí?, nosotros lo actualizamos, esa es la cuota 50, si nosotros lo actualizamos, ¿sí?, ¿cuántos periodos? 49 periodos, ¿sí?, vamos a llegar al T1, ¿sí? Si ustedes hacen, fíjense, o sea, el T1, la amortización de la cuota 1 sería igual a esta, a la amortización de la cuota 50, o sea, el T50, sobre 1 más I elevado a 49. Esto es lo mismo que decir que T50 es igual a ¿qué? A T1 por 1 más I, que lo tienen en la fórmula, elevado a la n-1, o sea, que sería a la 49, ¿sí? Entonces, de esta fórmula, si nosotros tenemos la amortización 50, ¿sí?, podemos sacar, y tenemos esa amortización 50, podemos sacar el T1, ¿sí? Entonces, fíjense que el T1 es igual a 149,21. Y por diferencia, si la cuota es 7.500, sacamos cuánto es el interés 1, ¿sí? Y si nosotros tenemos el interés 1, ¿sí?, el interés 1, siempre el interés 1 es sobre toda la deuda. Entonces, si nosotros tenemos que el interés 1 es igual a B por el interés, ¿sí? Acá, espérenme, me salió medio torcido acá. Por el interés, acá, por el interés, entonces sería, yo tendría que despejar. El valor de la deuda sería igual a ¿qué? Al interés 1 sobre la tasa, que la tienen acá, 30,037. Déjenme ver la tasa, me parece que esa no les expliqué la tasa. Pero esta tasa, ¿cómo la sacamos? Eh, ¿Cómo sacamos la tasa? Fíjense que si a ustedes le dicen que el valor de la deuda en la cuota 49 es 180.000 y les dan el interés de la cuota 49 a la 50, ¿qué es lo que deberían hacer? Dividimos, ¿sí? Porque ¿qué sería? Ese interés de la cuota 49 a 50 sería igual a ¿qué? Al B49 por el interés, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejan el interés? Tienen este dato y tienen este dato. ¿Qué harían? El interés dividido el saldo de la deuda. Ustedes hacen 6.664,19 dividido 180,13 les va a dar 3,70. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen la tasa de interés y tienen el interés 1, ¿qué es lo que hacen? Hacemos el primer interés, que es este 149,21, que sería el interés 1, esto sería esto, el interés 1 sobre la tasa, y les va a dar que el valor del préstamo es 200.000. Bueno, hasta ahí está el valor del préstamo. Y sacamos la tasa efectiva mensual, que sería esta, es 3,70, y nos pide la TNA. En TNA, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por
12. Hacemos 370 por 12 y les debería dar esto, 44,40. Entonces ahí tenemos el punto A. Y el punto B dice número de cuota cuyo pago quedaría cancelado el 62% del préstamo. Ah, esperen, me faltó N. Veamos el N. Borrar todos los tipos. N. El N, ¿cómo lo sacamos al N? Fíjense que en N aplicamos la fórmula de valor actual. Fíjense que el valor actual es igual a la cuota por 1 menos B a la N sobre I. Entonces tenemos todos los datos, menos el N. Despejamos, aplicamos el logaritmo y nos da que son 108 cuotas. Y después nos pregunta en el punto B, dice, el número de cuotas cuyo pago quedaría cancelado el 62% del préstamo. El préstamo, dice. Quiero saber en qué cuota ya cancelé el 62% del préstamo. ¿Qué es lo que hice acá? Yo multipliqué, ¿sí? En este caso, los 200.000 pesos por el 60% me da 124.000, ¿sí? Y después hacemos, o sea, la diferencia serían 76.000, el saldo de deuda. O sea, yo cancelé 124.000, que sería el 62%, y me queda un saldo de deuda de 76. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Es fácil esto, ¿cómo haríamos? Es la fórmula del valor actual, o sea, el valor actual que es igual a la cuota por 1 menos B a la N sobre I. Entonces, el valor actual yo quiero que sea el otro restante, no el 62%, sino el 38%. O sea, yo quiero que el valor actual sea 76.000, ¿sí? Tengo el monto de la cuota, ¿sí? Esto es fijo, no me cambia el monto de la cuota, ya lo había calculado arriba. Tengo esto que es fijo, el monto de la cuota, y tenemos el interés es lo mismo y el B a la N, lo único que no tengo es el N. ¿Cuánto sería el monto de la cuota? A ver, espérenme. Si ustedes lo han anotado, sería 7.549. Entonces sería, a ver, vamos a borrar los dibujos, 7.549. Entonces serían, el valor actual son 76.000. Yo quiero calcular en qué plazo, ¿sí? Si la cuota es la misma, 7.549 por 1 menos B a la N, 1 menos B a la N sobre I, el B a la N y el I no me cambian. Y el N es mi incógnita, ¿sí? Entonces despejamos, ahí hay que aplicar el logaritmo natural y van a ver que es en la cuota 96. Y ahí N les debería dar 96. O sea, en la cuota 96, ustedes ya cancelaron el 60%, el 62% del préstamo, ¿sí? Porque el valor actual que les queda es el otro 38%. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, y el C, ¿qué nos dice el punto C? El C dice, el total de intereses abonados en la operación y cuánto hubiéramos pagado de intereses si se cancelara por sistema alemán. Bueno, el total de intereses es lo más fácil. Esto es multiplicar la cuota. ¿Cómo calculamos el total de intereses? Esto es lo más fácil. Hacemos la cuota, esperen que borro los dibujos. La cuota, acá, espérenme, borrar. No se me borran, espérenme. Borrar todos los dibujos. ¿Cómo calculamos? Hacemos. ¿Cuántas cuotas son? 108. Si ustedes multiplican 108 por 7.549,21, multipliquen 108 por 7.549,21, ¿sí? Y les da 815.000. Y a esos 815.000, ustedes le restan el valor actual, o sea, los 200.000, les va a dar 615.000. ¿Ven? Acá. Entonces, el total de intereses es la cuota por N menos el valor actual. Y ahí les da. Y después les pregunta
si se hubiese cancelado y el total de intereses abonados, y cuánto hubiéramos pagado de intereses si se cancelara por sistema alemán. Bueno, acá yo les puse la fórmula del interés del sistema alemán. Fíjense que acá yo directamente les puse la fórmula, que acá se las marco con otro color. En el sistema alemán, fíjense que el interés es igual a B sobre N por I por un N más 1 por N sobre 2. Entonces, acá, bueno, esa fórmula sí se la van a tener que aprender. Entonces, ustedes despejan todos estos datos que ya tienen y les va a dar que serían 403. Siempre con sistema alemán es menor el interés. ¿Por qué? Porque comenzamos a pagar capital antes. ¿Se acuerdan en el ejercicio 1, cuando hicimos en un ejercicio todos los sistemas de amortización? Con el sistema alemán pagamos menos. Y después me queda el D. El D dice, si luego, borrar todos los dibujos. Si luego de abonadas 60 cuotas, o sea, son 108 cuotas, realizamos un pago extraordinario de 60.000 pesos, refinanciando la deuda con el mismo sistema, pero a pagar en 28 cuotas vencidas bimestrales al 42% con capitalización bimestral. ¿Cuál es el valor de la nueva cuota bimestral? Bueno, acá me cambia todo. O sea, yo tenía 108 cuotas. Cuando yo ya pagué 60 cuotas, pago 60.000 pesos, ¿sí? Y refinancio la deuda. Con el mismo sistema, francés, pero a pagar en 28 cuotas bimestrales. Entonces ahí me cambia el préstamo. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Calcular cuál es el valor actual en ese momento, en la cuota 60. ¿Sí? Le resto el pago extraordinario y me quedaría mi valor actual. Y con ese valor actual vuelvo a calcular cuál va a ser la nueva cuota. Pero ahora me cambia. Ahora son 28 cuotas y la TNA es del 42% con capitalización bimestral. Entonces tengo que volver a calcular la nueva cuota. Y después me pide el total abonado por todo concepto de interés. Bueno, veamos entonces cómo lo calculamos ahí. Ya terminamos. Es este. Fíjense que sería. Calculamos el valor actual. El valor actual, ¿cuántas cuotas me quedan? Si son 108 cuotas, me quedarían 48. ¿Sí? Hacemos 108 menos 60, me quedan 48. Entonces, ¿qué es lo que haría? Calculo el valor actual aplicando la cuota por 1 menos b a la n sobre i, ¿sí? La cuota no me cambia, porque quiero calcular el valor actual, es lo mismo. El n ahora son 48, porque quiero calcular a hoy, ¿sí? Entonces, calculando a hoy me dan 18.000 el valor actual, ¿sí? Esto es que el valor actual menos el pago que hice de 60.000. Entonces le va a dar un valor actual de 108.000. Ahí les voy a mostrar cómo lo tengo yo acá calculado. Ven acá en mi fórmula de Excel, acá arriba, voy a marcar con color fucsia, acá arriba, fíjense que yo calculo el valor actual y le resto los 60.000. Si yo no le restase, serían 108.000 más los 60, o sea que serían 168, menos 60, 108.000. Entonces vuelvo a calcular con sistema francés, pero ahora con 28 cuotas y con otra tasa, con una tasa bimestral. Entonces hacemos 42, que es TNA, dividido 6, ¿sí? Porque tenemos, es bimestre de cada 2 meses. Dividido 6 me da un 0,07. Y vuelvo a calcular la cuota. Y la cuota, digamos, ahora me da 9.828. ¿Sí? ¿Cómo calculo la cuota? Es al revés. Yo ya tengo el valor actual, que serían los 108.361. ¿Sí? Igual, la cuota es lo que no sé, por 1 menos b a la n sobre i. Acá, ojo, porque el i cambia. El i ahora cambia, es 0,07. Y el b a la n
me cambia la tasa y el N ya son 28, ¿sí? Porque me cambio, ya no pago mensual, ahora pago bimestral. Y el último punto se repite, es el mismo que el otro, es el mismo, ahí está repetido el último punto, el E. Ese no lo explico porque ya está más arriba, ven que es el mismo punto, es lo mismo, 6,15. Bien, lo que podemos hacer es, ustedes resuélvanlo y las dudas que tengan, o sea, de estos ejercicios del 7, del 8, del 9, del 11 y del 12, si tienen dudas, las vemos un ratito en la clase que viene antes de comenzar con bonos, ¿les parece? Ya que la explicación fue en el Excel. Profe, ¿Alguna duda de este ejercicio? mm, Es medio largo, así suelen ser los del parcial. Los del parcial son parecidos al ejercicio, a los últimos dos ejercicios de la guía. bueno, profe. Igual, ahí ellos ya tienen el link, pueden descargar el Excel, yo les diría que se los descarguen y los resuelvan. Resuélvanlos y los llevan en la clase que viene y en los primeros 10 o 15 minutos vemos esto, las dudas que tengan de estos 5 ejercicios. Bien, profe. Bien, ¿hay alguna consulta, chicos? No, profe. Bueno, nos vemos entonces el martes. Profe, ¿Sí? ¿cuándo es el segundo parcial? El segundo parcial, a ver, yo te digo. El segundo parcial es el 4 de noviembre. Gracias, profe. 4 de noviembre. Bueno, entonces chicos, las dudas que ustedes tengan de este ejercicio lo vemos la clase que viene, ¿bien? Ujú. Y recuerden llevar el que pueda conseguir prestada la calculadora financiera, que alguien le preste la calculadora porque es súper necesaria para la TIR. Para mí que es mucho más fácil calcular la tasa. Si no, tienen que hacer manual la interpolación. Y es mucho más fácil para controlar. Bien, profe. ¿Bien? Sí. Así no se confunden, digamos. Pues, alguien la debe tener, alguien que ya se ha cursado, le piden la calculadora. Bueno, nos vemos entonces el martes. No, profe. Chao. Bueno, chau, chau, chau.